Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo televisivo, donde la información fresca, los rumores más jugosos y la verdad, bueno, nuestra verdad, al menos, sobre sus ídolos del espectáculo son el pan de cada día. Hoy abróchense los cinturones porque la bomba que les traigo es de esas que sacuden los cimientos del fandom. El titular no es una broma. Can Yaman, ese monumento turco a la belleza y al talento que ha robado suspiros desde Estambul hasta Buenos Aires, podría haber revelado, de manera sutil, pero contundente, quién es el dueño, la dueña, o la dueña de su corazón. Sí, lo leen bien. Y no es una especulación sacada de la manga de un sombrero mágico. Aquí hay indicios, miguitas de pan, y un análisis minucioso, casi forense, de cada uno de sus movimientos, publicaciones y declaraciones para llegar a esta revelación. ¿Conclusión? Ustedes juzgarán. Pero antes de sumergirnos en este tsunami de información, un recordatorio vital: suscríbanse. Activen la campanita. No dejen que ni un solo chisme se les escape. Aquí en su canal favorito, la primicia es ley, el análisis es profundo, y el amor por las estrellas que nos iluminan es incondicional. Así que clic al botón rojo y únanse a esta comunidad de apasionados. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora, damas y caballeros, que comience el espectáculo. Can Yaman. Un nombre que invoca visiones de abdominales cincelados, miradas penetrantes, y un carisma capaz de derretir el Ártico. Desde que irrumpió en nuestras vidas con la fuerza de un huracán llamado Erkencicus, pájaro soñador, Can se ha convertido en el rey Midas de la pantalla, no solo por su innegable talento actoral, sino también por esa aura de misterio y seducción que lo rodea. Y por supuesto por su vida amorosa, un tema recurrente en todas las revistas del corazón. A lo largo de los años, hemos visto a Can asociado con una constelación de mujeres hermosas y exitosas. Desde su mediática relación con Demet Özdemir, su compañera en Erkencicus, un romance que desató una histeria colectiva y alimentó las fantasías de millones de fans, hasta sus conquistas más recientes, cada una de sus relaciones ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Los rumores, las especulaciones, las fotos robadas. Un festín para los amantes del chismorreo. Pero, ¿y si les digo que todo este tiempo hemos estado buscando la aguja en el pajar equivocado? ¿Qué pasa si la respuesta a la pregunta de quién es el verdadero amor de Can Yaman ha estado siempre a la vista, pero la hemos ignorado, cegados por el brillo de las portadas de revista? ¿Qué tal si no se trata de una actriz de renombre, ni de una modelo cotizada, sino de algo mucho más profundo y significativo en su vida? Detengámonos un momento a analizar el perfil de nuestro protagonista. Can Yaman es, indudablemente, un hombre apasionado. Pero también es un hombre trabajador, un hombre de familia, y sobre todo, un hombre comprometido con causas que van más allá de la alfombra roja. Lo hemos visto involucrado en un sinnúmero de proyectos benéficos, apoyando a niños en situación de vulnerabilidad, defendiendo los derechos de los animales, y alzando su voz en defensa de causas nobles en todo el mundo. Y es precisamente en este contexto, en este compromiso inquebrantable con el bienestar ajeno, donde encontramos la clave para descifrar este enigma amoroso. Si observamos con atención las últimas publicaciones de Can en sus redes sociales, si diseccionamos sus entrevistas más recientes, si analizamos su lenguaje corporal con la precisión de un experto en microexpresiones, podemos identificar un patrón recurrente, una constante que apunta en una única dirección. Can Yaman está perdidamente enamorado de su trabajo, de esa oportunidad única que tiene de utilizar su plataforma, su fama, su influencia, para transformar el mundo en un lugar mejor. Su pasión por la actuación es innegable, evidente en cada uno de sus personajes, en cada uno de sus proyectos. Pero su compromiso con las causas sociales es aún más palpable, más tangible. Lo vemos dedicando tiempo, energía y recursos a proyectos que realmente le importan, utilizando su visibilidad para generar conciencia y recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. En sus entrevistas, Can habla con entusiasmo desbordante sobre sus nuevos retos profesionales, sobre las dificultades que enfrenta en el camino, y sobre la inmensa satisfacción que siente al ver el impacto positivo que su trabajo tiene en la vida de otras personas. No habla de romances pasajeros, ni de relaciones superficiales. Habla de compromiso, de responsabilidad, de la importancia de utilizar su voz para defender sus ideales. Si recorremos sus perfiles en redes sociales, nos encontramos con imágenes y vídeos de sus viajes alrededor del mundo, visitando hospitales, escuelas, orfanatos y refugios para animales. Lo vemos abrazando a niños enfermos, jugando con cachorros abandonados, conversando con personas que han
Superado adversidades inimaginables. No vemos fotos de cenas románticas a la luz de las velas, ni de escapadas lujosas a islas paradisíacas. Vemos a un hombre completamente entregado a su misión, un hombre dispuesto a utilizar su fama para servir a los demás. Y es aquí, en este punto crucial de nuestro análisis, donde llegamos a la conclusión que estoy segura, dejará a muchos boquiabiertos. El amor de Can Yaman reside en su trabajo, en su pasión por la actuación, en su dedicación a las causas que considera justas. Su amor se manifiesta en la oportunidad que tiene de inspirar a otros, de generar un cambio positivo en el mundo, de dejar una huella imborrable en la historia. Ojo, con esto no estoy sugiriendo que Can haya renunciado al amor romántico. Por supuesto que no. Es un hombre joven, atractivo, exitoso, y como todos nosotros, anhela encontrar a esa persona especial con quien compartir su vida. Pero lo que sí estoy afirmando es que en este preciso momento de su existencia, su máxima prioridad es su carrera, su desarrollo profesional y su compromiso con la sociedad. Su amor está enfocado en su trabajo, en esa pasión que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo, y en la oportunidad que tiene de marcar la diferencia en el mundo. ¿Recuerdan aquel momento en que Can decidió cortarse su icónica melena? Muchos lo criticaron, otros lo aplaudieron. Pero lo que pocos saben es que lo hizo con un propósito noble: donar su cabello a una organización benéfica que brinda apoyo a pacientes con cáncer. Ese simple gesto, esa muestra de generosidad desinteresada, revela mucho sobre la verdadera esencia de Can Yaman, sobre sus valores, sobre sus prioridades. Y siendo justos, no podemos pasar por alto su profundo amor por Italia. Can se ha enamorado perdidamente de la cultura italiana, de su gente, de su gastronomía, y por supuesto, de su idioma. Lo hemos visto estudiando italiano con dedicación, participando en proyectos cinematográficos italianos, y expresando su gratitud por la oportunidad de trabajar en este país que considera su segundo hogar. Italia se ha convertido en un refugio para él, un lugar donde se siente acogido, valorado y respetado. Pero incluso este amor por Italia está intrínsecamente ligado a su trayectoria profesional. Can ve a Italia como una plataforma para seguir creciendo como actor, para explorar nuevos horizontes, para conectar con un público diferente. Su amor por Italia es, en esencia, una extensión de su amor por su trabajo. Es una herramienta, un trampolín que le permite seguir persiguiendo sus sueños, seguir expandiendo sus horizontes, seguir dejando su marca en el mundo del espectáculo. Así que, mis queridos chismosos, después de analizar minuciosamente todas las pruebas, después de examinar cada uno de los indicios, después de profundizar en la vida y la carrera de Can Yaman, llegamos a esta conclusión que espero les haga reflexionar. El amor de Can Yaman está aquí con él, en su interior, en su pasión desbordante, en su compromiso inquebrantable, en su amor por la vida. Este no es el típico titular sensacionalista que busca generar controversia y alimentar el morbo. Esta es una reflexión profunda sobre un hombre que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños, a alcanzar sus metas, y a contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y eso, señoras y señores, es algo digno de admiración, de respeto, y por qué no decirlo, de inspiración. En resumen, hemos explorado la trayectoria de Can Yaman, desde sus humildes comienzos en la actuación hasta su consagración como estrella internacional. Hemos analizado sus relaciones pasadas y presentes, y hemos llegado a la conclusión de que en este momento crucial de su vida, su principal prioridad es su trabajo, su desarrollo profesional y su compromiso con las causas sociales. Su amor reside en la oportunidad que tiene de inspirar a otros, de generar un cambio positivo en el mundo, de dejar una huella imborrable en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y reflexivo sobre la vida amorosa, o no tan amorosa, de Can Yaman. Recuerden que este es solo un punto de vista, una interpretación personal de los hechos. Ustedes son libres de tener su propia opinión al respecto, y me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con mi conclusión? ¿Creen que Can Yaman está realmente enamorado de su trabajo y de su compromiso social? ¿O sospechan que hay algo más oculto tras esa fachada de filántropo? Déjenme sus comentarios, compartan sus teorías, desaten su creatividad. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha resultado interesante, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todos los Can Yaman maníacos que conozcan, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir
yéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Los quiero con locura. Hasta la próxima. Y sigan amando a Can Yaman, ya sea a su persona, a su trabajo, o a su compromiso social. Lo importante es amar.